material. Amén, amén, amén. Bueno, dígale a la persona que está a la par, llamado o escogido. Llamado o escogido. Usted decide. Usted decide. Vamos a la palabra del Señor, a Mateo 22, versículo 14. Mateo 22, versículo 14. Dice así: porque muchos son ¿qué? Y pocos son. En otras traducciones dice: porque muchos son los invitados y pocos los escogidos. Estas palabras que salieron de la boca de nuestro amado Señor Jesucristo tienen que tener toda nuestra atención y comprensión, como todo lo que salió de su boca. Amén. Y son dichas dentro del contexto de una parábola, la parábola de las bodas. En aquel momento, en aquellos lugares del Medio Oriente, se mandaban dos tipos de invitaciones para hacer el llamado a alguna persona, para convocar a alguna persona a una boda. Se hacían dos tipos de invitaciones. La primera invitación decía que su presencia era requerida en esa boda, o sea que usted era un invitado. La segunda invitación se mandaba para decirle a las personas que sencillamente todo estaba listo para esa boda. Aquí el rey que manda invitar, invita 3 veces, pero las 3 veces es rechazada su invitación. En esta parábola, el rey es nuestro Padre Celestial, amén, que nos invita, que tiene el anhelo en su corazón, que usted y yo compartamos con Él en el banquete de las bodas del Cordero allá en la eternidad. Y por eso es que Dios llama una y otra y otra y otra vez. La pregunta es, ¿hemos aceptado la invitación? ¿Quién ha aceptado la invitación de estar en las bodas del Cordero eternamente y para siempre? Amén. Yo creo que en esas bodas el staff de aquí de la iglesia, el que decora, va a decorarlas. Y yo sé que ese banquete, muchas de las que están aquí, que trabajan en comida, van a preparar la cena también. Amén. Bueno, aquí en este versículo encontramos 2 tipos de personas o 2 tipos de creyentes: los llamados y los escogidos. Y vamos a ver qué significa cada uno de ellos y cuál es la diferencia. Los llamados, la palabra griega kletos, que proviene de una raíz kleis, y kleis significa un llamado, pero específicamente un llamado, porque a usted le pueden llamar del trabajo, le puede llamar la esposa, le puede llamar la mamá, los hijos, pero kleis, que es la raíz de kletos, que significa llamados, nos habla de un solo llamado específico, el llamado de Dios, la invitación de nuestro Padre Celestial a que nosotros tomemos los beneficios de la salvación. Pero esta palabra kletos, que proviene de la raíz kleis, también es el equivalente a otra palabra griega, eclesia. Y eclesia significa iglesia en nuestro idioma, que significa llamado a salir. Iglesia significa un llamado a salir. En otras palabras, iglesia o eclesia es el llamado que Dios le hace a un grupo de personas para cumplir su plan, para que acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador,
para que sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero este llamado no solamente tiene que quedar en nosotros, sino que nosotros tenemos que salir a mostrar ese llamado a otros. Por eso es que la iglesia no es un edificio. Amén. La iglesia también está afuera. Ahora, dentro de los llamados hay dos tipos de llamamientos. Un llamamiento general, y vamos a Romanos 1:6, Primera de Corintios 1:9 y Primera de Pedro 2 del 9 al 10. Entonces, en el llamado hay dos tipos de llamados. Un llamado general, Romanos 1:6 dice: ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Cristo. Vamos con la otra cita. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado, los ha llamado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La otra traducción, Primera de Pedro 2 del 9 al 10, dice lo siguiente: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Entonces, hay un llamado de todos. Hay un llamado como iglesia a pertenecer a Jesucristo. Hay un llamado para todos a tener comunión con Cristo. Es un llamado para todos. Hay un llamado para todos a que seamos real, sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Es un llamado para todos. Hay un llamado a salir de las tinieblas a su luz admirable. Y en el versículo 10 dice: ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Hay un llamado a que todos nosotros seamos el pueblo de Dios. Amén. Es un llamado para toda la iglesia. Pero hay otro llamado que es muy importante. Es el llamado personal. Y en este llamado personal va también un llamado ministerial. Entonces, como somos iglesia, tenemos este llamado. Mateo 28 del 19 al 20. Y los que han hecho academia se acuerdan. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin ¿de qué? Del mundo. El llamado personal es ir y hacer discípulos. Ahora, hay otro llamado también, que no solamente es personal, es para todos, pero que es un llamamiento que solo usted puede cumplir. Primera de Pedro 1:16. Dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Este es un llamamiento personal. Cuando yo cumplo con el llamamiento personal, porque algunos se quedan nada más con el llamamiento general, con lo que Dios le pide a todos. Algunos se quedan ahí. Pero los que se atreven a ir más allá y a cumplir con el llamamiento personal, aquí empieza una transformación en la vida de esa persona. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de aceptar estos dos llamamientos que nos hace el Señor, aparte que es un privilegio. Amén. El llamamiento personal es un
privilegio que dentro de toda la congregación, que dentro de todo el pueblo de Dios, Dios le dé a usted un llamamiento personal. Dios le dé a usted un ministerio. Amén. ¿Quién le dice que sí a ese llamamiento personal? ¿Quiénes le quieren servir al Señor más? Todavía más. Amén. Todos nosotros debimos de haber levantado la mano, porque todos queremos más de Dios. Amén. Pero no queremos más compromiso con Dios. Porque este llamamiento personal implica no solamente un privilegio, sino un gran compromiso. Porque implica no solamente tener fe y obediencia, sino que este llamamiento nos insta, nos obliga a hacer cambios en nuestra vida personal. Si usted le quiere servir a Dios en un ministerio específico, su vida tiene que ser transformada. Amén. Y cuando le decimos que sí a Dios, a este llamamiento, es cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a obrar en nuestra vida, porque nosotros se lo hemos permitido. En otras palabras, Dios me hace a mí un llamamiento y yo le digo que sí. Pero esto me obliga a mí a decirles a otros lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios me hace un llamamiento y yo le digo que sí, pero ese llamamiento me va a incomodar. Y yo me acuerdo, ahora el Espíritu Santo en este momento me está acordando cómo hace, no sé, 25 años, 20 años, en la ciudad de Guatemala, debajo de un aguacero, haciendo fila, habíamos 12,000 personas más o menos, sin haber desayunado, sin haber almorzado, porque era tanta la pasión. Y cuando usted está apasionado por Él, a usted no le importa hacer una fila de 12,000 personas. A usted no le importa mojarse. A usted no le importa no haber comido. Usted lo único que tiene es hambre y sed de su presencia. Pasión por Él. Amén. Y esa pasión es suficiente. Y el Señor me dice a mí que me va a incomodar. Y yo oigo una voz y yo vuelvo a ver y no había nadie. Y yo dije, se fueron en el rapto y yo me quedé. No vive Jehová, que le estoy hablando con la verdad. Un momento, un instante en donde solo estábamos él y yo. Y él me dice, yo te voy a incomodar. Yo te voy a incomodar. Pero no me dio las letras menudas del contrato, que tal vez hubiera dicho que no. Y yo le dije, sí, yo estoy dispuesta. Incomódame. Yo no sabía que esta respuesta iba a cambiar mi vida en 180 grados. Yo no sabía que era dejar mi casa, venirme para Limón, dejar allá a mis hijos, dejar mis nietos, mi esposo dejar su trabajo, dejarlo todo por venir aquí. Y ¿sabe qué? No me arrepiento. No me arrepiento. Y si hoy yo vuelvo a recibir ese llamado, hoy le vuelvo a decir al Señor que sí, heme aquí, envíame a mí, no busques a nadie más. Yo tengo pasión, tengo obediencia, tengo compromiso. Es que Dios está llamando hombres y mujeres que le digan a Él que sí. Porque Cristo viene y viene pronto. Y yo quiero que mucha gente se vaya con Él. Amén. Entonces me convierto en un evangelista, como la samaritana. Y entonces les digo a todos lo que Cristo ha hecho por mí. Esa mujer dejó su cántaro. Y sabe, según la costumbre de la época, ninguna mujer podía dejar su cántaro. Eso era inadmisible.
Pero es que ese cántaro tipificaba la necesidad de ella. Al dejar el cántaro, ella lo que estaba diciendo: Él me dio todo lo que yo necesito. Necesitaba paz, Él me la dio. Necesitaba gozo, Él me la dio. Necesitaba perdón, Él me lo dio. Y aquella mujer se va al pueblo y empieza a decir lo que Cristo hizo por ella. Y se convirtieron, ¿cuántos? Como 3,000. ¿No se acuerdan? Un montón, un montón. Por una mujer que le dijo que sí al llamamiento de Dios. Y esto es importante. ¿Sabe por qué esto es muy importante? Porque cuando usted empieza a caminar en un nivel superior, ya no el de todos, usted adquiere compromiso. Diga: compromiso. Y el compromiso a mí me mantiene. Amén. Me mantiene enfocado. El compromiso no hace que yo vuelva atrás. Vamos a 2 de Pedro 1, del 10 al 11. 2 de Pedro 1 dice: por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. Amén. De modo que se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Compromiso. Compromiso. Mire, ha habido momentos en mi vida tan difíciles que yo no quiero venir a predicar. No quiero. No quiero porque estoy mal, emocionalmente o físicamente. A veces siento que no tengo fuerzas para predicar porque me siento mal físicamente. Pero ¿saben por qué yo vengo? Porque tengo un compromiso. Hay momentos en que he querido dejar todo botado. Pastora, usted sí, yo. Porque, muchachos, algunos de ustedes son bien difíciles. A veces son difíciles. A veces yo me pregunto: ¿y qué están aprendiendo? Y tienen años sentados oyendo el evangelio y siguen con las mismas malas actitudes. ¿Ah? Y eso duele. Y eso lo frustra. Como humano me frustro. Pero yo estoy aquí porque tengo un compromiso con Él y con ustedes. Estoy aquí porque es más grande ese amor por Él y por ustedes que cualquier cosa que pueda pasar o que pudo haber pasado. El compromiso es importante. Porque el compromiso nos mantiene a nosotros enfocados y nos mantiene anclados. ¿Quién dice amén? Cuando usted ha cumplido con el llamado general y ha cumplido con el llamado personal, usted está listo, usted está lista para subir al siguiente nivel. Pregúnteme, Pastor Eduardo, ¿cuál es el siguiente nivel? No, pero más duro. Bueno. Ser un escogido. Amén. No se conforme solamente con ser un llamado. Aspire a ser un escogido. Escogido. La palabra griega ekletos, que es muy parecida a kletos, que es llamado. Escogido es ekletos. Y ekletos significa seleccionado. Mire qué lindo, seleccionado. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Aunque Dios es el que escoge. Amén. Y Dios nos escogió
para aportar su gloria. Esta otra traducción dice: Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. No sé si esta es la misma o hay otra, porque pedí dos. No. Bueno, quedémonos con esta. Dios nos escogió desde antes y nos escogió. Usted fue escogido, usted fue escogida para ser santo. Amén. Usted no fue escogida, usted no fue diseñado para ser basurero del diablo. Fuimos escogidos para aportar la gloria de Dios. Amén. El punto aquí es este: que todos fuimos llamados, pero que también todos fuimos escogidos. Entonces, pastora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de ser escogido es que yo tengo que hacer una decisión personal. Amén. Yo le puedo decir a la pastora Janet: Janet, fuiste escogida. Fuiste escogida para ser la cabeza de portadores. Fuiste escogida. Yo la escogí, pero es ella la que tiene que aceptar ese llamado. Amén. Le vuelvo a repetir, la diferencia la hacemos nosotros. Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, pero me toca a mí aceptar esa invitación. Me toca a mí decidir si formo parte del grupo de los llamados o si formo parte del grupo de los escogidos. Cuando Dios nos elige, nos da un propósito y nos da una asignación específica. Pero nosotros tenemos que responder a esa elección. Para entender mejor esto, vamos a leer la parábola completa de Marcos 22, del capítulo 1 al capítulo 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola toma un hecho cotidiano para enseñar una verdad espiritual. Y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron cada uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los campos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo,
¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. En esta parábola, el rey invita a muchos al banquete de la boda de su hijo. Pero varios de los invitados se rehusaron a venir. Entonces el rey extiende la invitación, incluidos aquellos que en un principio no fueron invitados. Y es que esta es una parábola de los últimos tiempos. Recordamos que la misma palabra dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Vino al pueblo de Israel, que era su pueblo, que es su pueblo, pero su pueblo no lo recibió. Entonces nosotros, siendo gentiles, o sea, no siendo parte de ese pueblo de Dios, fuimos invitados a ser parte de él. Amén. Y llega un momento en que el salón del banquete está lleno de invitados. Pero pasa algo en el versículo 11. Vuélvame a poner el versículo 11. Y entró el rey a ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y déjese esto en su memoria y sigamos un poquito con esa parábola. Entonces la invitación fue dada. Muchos no quisieron aceptarla. Entonces se hace la invitación a otro grupo. Lo que nos quiere decir esta parábola es que los que fueron elegidos de primero no aceptaron la invitación. Por supuesto que aquí habla del pueblo de Israel. Amén. Pero hubieron otros que sí respondieron afirmativamente a ese llamado. Desde el punto de vista teológico, el ser elegido implica tener una relación más profunda en cuanto a propósito, en cuanto a comunión. El ser elegido implica apartarse para el Señor y apartarse para su servicio, para cumplir un propósito específico. Y aquí no hay amenes, porque apartarse para Dios implica que yo muera para que Cristo viva. Apartarme para Él implica amar como Él ama, pensar como Él piensa, ver las cosas como Él las vería, servirle al Señor en el ministerio y ser un escogido te va a sacar de la comodidad. Esta diferencia de ser llamado y de ser escogido, de aceptar el reto, porque es un reto, de aceptar la responsabilidad de esta invitación que nos hace el Señor, nos lleva a tener una fe sobrenatural y a obedecerle a Dios en todo. Amén, en todo. Y cuando digo todo, es todo. Nos recuerda que el evangelio no es nada más para ser oído. El evangelio es para ser obedecido y someternos al Espíritu Santo de Dios para que Él nos confronte con esas áreas en nuestra vida que aún no están bien. Esto no solamente nos tiene que
llenar de una gran gratitud y de una gran expectativa, sino también de una gran responsabilidad. Porque hay gente que quiere ministerio, pero siguen lo mismo. Hay gente que quiere ser escogida, pero todavía no perdonan. Todavía siguen en lo mismo. Todavía no han sometido áreas en su vida al señorío de Cristo. Vámonos a Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Amén. Es oír, entender y poner en práctica el evangelio de verdad. Y le vuelvo a repetir, aceptar que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros. Aquí hay mucha gente que todavía está sentada, que tiene un gran ministerio, pero no tiene carácter todavía para manejar ese ministerio. Dios guarde llamarle la atención. Se enchompipan. En el mejor de los casos, en el peor de los casos se van y le quieren servir a Dios. Diga, no se puede. No podemos decirle que sí al llamamiento personal y seguir viviendo la misma vida desordenada que antes. Ser escogido implica ser obediente a Dios y a su palabra. Primera de Pedro 1:2. A quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Dios le escogió a usted, no para que usted se luciera. Lo escogió a usted para cumplir el propósito de Él en su vida. Por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Amén. Los escogidos tienen responsabilidades que cumplir. Colosenses 3, del 12 al 13. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos, humildes, amables y ¿qué? Pacientes. ¿En qué basa Dios esa escogencia? ¿En qué la basa? Vámonos a Primera de Pedro 2:9. Dice Primera de Pedro 2:9. Ustedes vivan alegres porque ya saben que Dios los salvará. Por eso confíen en Él. ¿En qué basa el Señor este llamamiento? Bueno, somos elegidos para cumplir su plan. Dios llama a quien Él sabe que le va a cumplir. Amén. Dios sabe quién es el que lo refleja a Él. Ahora, el saber que Dios me ha escogido me tiene que llenar de un profundo sentimiento, no solamente de gratitud, sino de identidad y de pertenencia. A nosotros los creyentes no nos define el pasado, no nos define la pérdida, no nos define el fracaso. A nosotros nos define que por amor, amén, Él nos escogió como hijos. Somos hijos. Romanos 8, del 15 al 17. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo,
sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Se acabaron los huérfanos. Amén. Y aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, con todo, dice la palabra, yo te recogeré. El Espíritu mismo asegura nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos, vea todo lo que es usted. ¿Cómo usted piensa que usted es un don nadie? Si vea todo lo que dice la palabra que somos. Somos hijos, somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos gloria con Él en su parte, en su gloria. Parte con Él en su gloria. Vea todo lo que somos en Cristo Jesús. Somos hijos, coherederos juntamente con Cristo. ¿Qué nos quiere decir esto? El papá de Jesús es el mismo papá suyo. Usted lo ha visto de esta forma. El mismo Padre de Jesucristo es el mismo Padre suyo y el mismo Padre mío. Mire, esto hay que celebrarlo. Amén. ¿Nos merecemos esto? No, no nos merecemos. Pero Él nos escogió. Él vio en nosotros lo que tal vez nadie vio. Él vio en usted lo que usted mismo no vio. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque Él nos hizo, Él nos conoce y por eso nos escogió. Y esta elección nos tiene que llenar de un maravilloso sentimiento, vuelvo a repetir, de gratitud, pero de responsabilidad también. Estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a cumplir el propósito de Dios, pero estamos llamados a darle testimonio a otros. Amén. Pero volvamos a Mateo 22, del 11 al 13. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Versículo 12. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Le explico. Era costumbre también en aquella época que alguien que tenía mucho dinero le invitaba a usted a la boda, pero le daba el traje. Qué lástima, ¿verdad? Que ahora no hacen eso. Usted sabe que usted una invitación y que pase a la boutique tal por su vestido. No, así que me inviten a todas, ¿verdad? Entonces el rey mandaba un vestido. El no aceptar ese vestido, el no ir vestido para la ocasión, el no ir vestido conforme el rey había dicho que se tenía que ir, era una ofensa. Y si usted rechazaba ese vestido, rechazaba también la invitación y no podía ir. Versículo 11 empieza: y entró el rey para ver. Dios ve y Dios sabe quién se ha vestido adecuadamente para servirle a Él. Amén. El ser elegido nos demanda estar preparados para ese llamado. Hay gente que se quiere camuflar y podrán engañar a muchos, pero no a Dios. Si ese invitado quería estar ahí,
tenía que estar correctamente vestido. Y el rey le pregunta: ¿qué haces aquí si no estás preparado? El invitado sencillamente se calla. Es que sabe una cosa: el Señor nos acepta como nosotros lleguemos. Ropaje sucio, hediondo por el pecado. Pero así no nos podemos quedar. Hay gente que quiere servirle a Dios y todavía siguen en lo mismo. Hay gente que quiere servirle a Dios y quiere servirle poniéndole trampas a los hermanos. Hay gente que quiere servirle a Dios y no le habla a 300 en la iglesia, pero quieren ministerio. Hay gente que quiere ministerio, pero cuando la iglesia se inunda, no vienen a sacar agua. Ajá. Los mismos, gracias mismos. Muchas gracias por estar presentes siempre que la iglesia los ha necesitado. Zacarías 3 del 1 al 7. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha para acusarlo. El ángel del Señor dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, quien ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿No es este hombre un tizón rescatado del juego? Josué estaba vestido con ropas sucias. ¿Cómo eran las ropas? Sucias, en presencia del ángel. Así que el ángel dijo a los que estaban allí delante de él: quítenle las ropas sucias. ¿Sabe? Esto es hermoso. Y a Josué dijo: como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa. Ahora voy a vestirte con ropas de gala. Amén. Mire, me da escalofrío. Es que el Espíritu Santo de Dios le está hablando a alguien aquí. Alguien que no se ha perdonado, alguien que todavía tiene culpa, alguien que todavía tiene vergüenza. Es que no te has dado cuenta que ya Dios te limpió. Y dijo: pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y pusieron en su cabeza un turbante limpio y lo vistieron, mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Luego el ángel del Señor hizo esta advertencia a Josué: ok, Josué, estabas sucio, no eras apto para estar frente al Señor, pero el Señor te limpió y te puso turbante y vestido. Pero si andas en mis caminos y cumples mis órdenes, entonces gobernarás mi casa y te harás cargo de mis atrios, y yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Pero tienes que cuidar tus vestiduras. Amén. Porque usted puede engañar a muchos, pero hay uno que no se engaña. Amén. Hay uno que no se engaña. Mire qué lindo, a Josué le quitaron. ¿Sabe qué representan esas vestiduras? Representan la justicia y la santidad. Y gracias al sacrificio de Cristo estamos vestidos de justicia y estamos vestidos de santidad. Amén. Así que no permita nunca que nadie le vaya a señalar a usted su pasado, porque su pasado quedó atrás. Amén. Gloria. Solo Él. Solo Él. Solo Él. ¿Entiendes? Perteneces a la élite. Perteneces a la argolla.
Perteneces a aquellos que se dejaron vestir por el Señor de justicia y de santidad. Qué gran privilegio, pero qué gran responsabilidad. Amén. Pero nosotros decidimos. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. ¿Quién tiene un manto? Y el Señor viene y le dice: Josué, está esto para ti. Es un gran ministerio, pero te vas a poner esto. Hay letras menudas. ¿Qué importa? Él no me las dio, yo no las leí. Aquí está Josué. Acepta la responsabilidad. Primero delante de Dios para servirle. Tómese la doy. ¿Sabe? Hoy más que nunca hay un llamado al pueblo para que transicione de ser llamado, valga la redundancia, a ser escogido. Pero ¿qué implica? ¿Cuál es la diferencia? Los llamados se pelean por una bendición. Los escogidos quieren ser de bendición. Amén. Los llamados se conforman con que ya ellos son salvos. Los escogidos trabajan para que todos sean salvos. Los llamados se contentan con oír la palabra. Los escogidos la ponen en práctica. Amén. Los llamados siempre van tras sus milagros. Los escogidos provocan milagros. Amén. Son provocadores de milagros. Los llamados demandan ayuda. Los escogidos son de ayuda. Los llamados, las pruebas los debilitan. Se ponen bravos con Dios. Pero a los escogidos las pruebas los fortalecen. Amén. Los llamados viven en temor porque no usan su autoridad. Los escogidos caminan en autoridad. Saben que Dios los ha capacitado para hollar serpientes y escorpiones, para que los demonios se sujeten con una orden que salga de su boca. Amén. Los llamados no les gusta la corrección. Si los corrige se van de la iglesia. Los escogidos aman la corrección porque aprenden de ella. Amén. Los llamados no quieren salir de la zona de confort. No. Estas sillas son cómodas. Es más, tengo que hablar con el pastor para que le pongan más relleno, para estar más cómodo. No, los escogidos salen del confort, caminan la milla extra. Amén. Lo que hacen, lo hacen con una gran pasión y se incomodan para servirles a otros. Le pregunto, ¿a qué grupo pertenece usted? Yo vuelvo a decir, yo he identificado gente con grandes ministerios, pero gente que no supera la ofensa, gente que no se puede corregir, gente que un día están en el cielo y el otro día bajan al infierno. ¿Qué quiere ser usted? Porque le voy a decir una cosa: el infierno está lleno de llamados que no quisieron transicionar ni al llamado personal ni a ser un escogido. El mensaje de hoy nos tiene que confrontar. Amén. Yo no sé usted, yo me quiero parecer a Jesús. Yo no sé usted, yo quiero
que Él me vea adecuadamente vestida para estar sentada en la mesa del banquete. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. ¿Quién hoy quiere transicionar? ¿Quién le dice, heme aquí? Vea, le voy a decir una cosa. Usted le dice al Señor, heme aquí, y el Señor lo toma en serio. No es como nosotros los ticos, te voy a invitar a mi casa. ¿Cuándo? Un día de estos. Y un día de estos nunca llegó. Así me deben a mí un montón de invitaciones. Nunca. Ya son 10 años y nunca. Pero usted le dice al Señor, heme aquí. El Señor le pone fecha, hora, minuto. Ok, me vas a servir. Me vas a servir. ¿Quién aquí dice, acepto el reto? Acepto el reto. Acepto el reto.